Sean ustedes bienvenidos a este video, en donde hablaremos acerca de un tema muy importante en la electricidad, que es la ley de Watt. Conocer la potencia eléctrica de algún aparato en particular nos permite saber más sobre su funcionamiento. Para eso es muy importante conocer una de las leyes más importantes en la electricidad, que es la ley de Watt. ¿Qué es la ley de Watt? La ley de Watt se define como la relación que existe entre la potencia eléctrica, la intensidad de corriente y el voltaje de un circuito eléctrico. Esta ley fue descubierta por el ingeniero mecánico y químico James Watt, que a lo largo de su vida hizo aportes y grandes descubrimientos que hoy en día utilizamos en cuestiones de tecnología. En la ley de Watt existen tres variables que son necesarias de conocer antes de ver las fórmulas, los cálculos y los problemas, las cuales son las siguientes. 1. Potencia, unidad de medida en watts y se escribe con el símbolo W. 2. Voltaje, unidad de medida en volts y se escribe con el símbolo V. 3. Amperaje, unidad de medida en amperes y su símbolo es A. Ahora que ya conoces las tres variables que componen la ley de Watt, procedemos a ver una analogía que te ayudará a entender de otra manera la ley de Watt. Vamos a imaginar que tenemos dos bolsas llenas de agua, en donde la cantidad de llenado de agua representan los watts. También supongamos que tenemos dos objetos pesados, en donde el peso de los objetos representarían el voltaje. Ahora bien, podemos verlo de la siguiente forma. Estos objetos pesados podrían ser como baterías. Como puedes notar, cada uno tiene un peso diferente. En lugar de verlos en kilogramos, imaginémoslos en volts, como si fueran baterías. Si coloco una aguja, para hacer un orificio a cada una de las bolsas, tendremos el siguiente comportamiento. Como podemos observar, el peso o voltaje aplicado de la bolsa izquierda es menor que el de la derecha. Por lo tanto, el flujo de corriente que se produce es muy pequeña comparada a la de la derecha, ¿verdad? Esto significa que mientras más voltaje existe en un circuito eléctrico, más corriente fluirá dentro de él, como en la segunda bolsa. Y al revés, mientras menos voltaje tenga el circuito eléctrico, menos corriente va a fluir dentro del circuito, tal y como sucede con la primera bolsa. Si has entendido esta analogía sobre la ley de Watt, felicidades, has entendido cómo es el concepto y cómo funciona la ley de Watt. ¿A qué me refiero con esto? Como anteriormente habíamos recalcado, en un circuito eléctrico siempre se tiene un cierto voltaje, una corriente y también una potencia eléctrica generada por este. La corriente eléctrica se había dicho que se circula en este sentido, del negativo al positivo. Pero años más tarde se cuestionó si realmente ese era el sentido correcto en que circulaba la corriente y se llegó a la conclusión de que estaba incorrecto. Entonces, ¿qué sucedió? Como ya se habían hecho todas las fórmulas planteando todos los cálculos e investigaciones sobre los circuitos eléctricos, se optó por mejor dejar así tal y como estaba considerada ya el sentido de la corriente, es decir, como al principio, ya que a pesar de haberse cometido el error de si el sentido no era el correcto, no alteraba absolutamente nada en los cálculos matemáticos. Es por eso que se decidió dejar así considerado el sentido de la corriente. Perfecto, ahora que ya conoces la definición de la ley de Watt y sus respectivos conceptos, es hora de ver las fórmulas y cálculos de la ley de Watt. Pero no te preocupes si no logras memorizar estas fórmulas, porque yo te enseñaré cómo poder tener grabadas para siempre estas fórmulas. Esto se logra teniendo en cuenta un triángulo muy conocido con los símbolos de la potencia, la intensidad y el voltaje, que son P, I y V. Cabe recalcar que el orden de las variables V y la I no importa si están así o al revés. El único que sí importa es la variable P, siempre debe estar arriba de todas. Para utilizar este triángulo, basta con simplemente tapar o cubrir una de las tres variables. Déjame te muestro un ejemplo. Si queremos obtener la intensidad de corriente, simplemente tapamos la variable I y nos quedamos con lo siguiente, P dividido entre V. Ahora, si queremos obtener el voltaje, simplemente tapamos la variable V y nos quedaría P dividido entre I. Y por último, si queremos obtener la potencia, simplemente tapamos la variable P
y nos queda la siguiente multiplicación, V por I. De esta manera podremos tener siempre presente las fórmulas de la ley de Watt. Por lo tanto, ahora sí, pasemos a ver algunos ejercicios donde se apliquen estas fórmulas sobre la ley de Watt. Ejemplo número 1. Calcula la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 120 volts y una corriente de 3.5 amperes. Primeramente, para resolver este ejercicio, colocamos los datos que tenemos de nuestro problema, que son los siguientes. Voltaje 120 volts, intensidad de corriente 3.5 amperes y pues la potencia debemos conocerla ahorita. Ahora debemos tomar nuestro triángulo de la ley de Watt y como ya sabemos que necesitamos calcular la potencia, tapamos la variable P y nos queda lo siguiente. P es igual a V por I. Sustituyendo los datos nos quedaría lo siguiente. P es igual a 120 volts por 3.5 amperes. Y ya solo nos queda resolver esta multiplicación, 120 volts por 3.5 amperes y nos queda como resultado 420 watts. Y así hemos obtenido la potencia que nos pedía en este ejercicio. Ejemplo 2. Calcula el voltaje que recibe un circuito eléctrico el cual consume 4 watts de potencia con una corriente de 0.5 amperes. Solamente para resolver este ejercicio volvemos a colocar los datos que tenemos de nuestro problema, que son P es igual a 4 watts, intensidad de corriente es igual a 0.15 amperes y el voltaje debemos conocerlo. Ahora, tomamos nuestro triángulo de la ley de Watt y como ya sabemos que necesitamos calcular el voltaje, tapamos la variable V y nos queda lo siguiente. V es igual a P entre I. Sustituyendo los datos, nos quedaría lo siguiente. V es igual a 4 watts entre 0.15 amperes. Y ya solo nos queda resolver esta división. 4 watts entre 0.15 amperes y nos queda como resultado 26.66 volts. Y así hemos obtenido el voltaje que nos pedían en el ejercicio. Ejemplo 3. Calcula la intensidad de corriente que circula por un foco de 75 watts con un voltaje de 120 volts. Para resolver este problema, volvemos a colocar los datos que tenemos del ejercicio y colocamos P es igual a 75 watts, V es igual a 120 volts y la I debemos obtenerla. Ahora tomamos nuestro triángulo de la ley de Watt, como ya sabemos que necesitamos calcular la intensidad, tapamos la variable I y nos queda lo siguiente. I es igual a P entre V. Sustituyendo los datos, nos quedaría lo siguiente. V es igual a 75 watts entre 120 volts. Y ya solo nos queda resolver esta división, 75 watts entre 120 volts, y nos queda como resultado 0.625 amperes. Y así hemos obtenido la intensidad que se nos pedía en el problema. Como podrás ver, el tema de la ley de Watt es muy extenso para terminarlo con un solo video. Así que si quieres más videos de este estilo sobre el tema de la ley de Watt o de cualquier tema en específico, te invito a suscribirte, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. Gracias por haber entrado a ver este video. Te ha hablado Adrián Lara de Algebráticos y nos vemos hasta el próximo video.